otras se las puedo pasar a la doctora Volante para que las conteste o al director de dramatología, y hay otras que ya están respondidas. En cuanto a la primera que dice ¿por qué se le dijo a la doctora Volante que se abstenga de dar información? Y en esto capaz que no vamos a estar de acuerdo con algunos conceptos de algunos concejales. Ustedes y yo también, hoy no, pero formamos parte de un cuerpo colegiado. Por tanto, actuamos como Consejo Deliberante y las decisiones salen desde este recinto. Entonces me pareció inadecuado. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero me pareció inadecuado que un solo bloque requiriera de información de la doctora, cuando en realidad, insisto, pertenecen a un cuerpo, y como cuerpo ustedes podrían haber requerido esa información y yo de ninguna manera se las iba a negar. De ninguna manera se las iba a negar. Es más, la doctora Volante iba a venir a este lugar a estar con ustedes el mismo día que se aprobó el pedido de sesión extraordinaria para pedir esta sesión, que no es extraordinaria, en realidad es especial, para esta interpelación o como quieran. Entonces, bueno, los pasos se fueron dando casi simultáneamente, entonces espero que esté respondido eso. Sí, a la comunidad sí se le comunicó, acá dice por qué no se le comunicó a la comunidad el primer caso de triquinosis, sí se le comunicó. Probablemente no se le dio en aquel momento el énfasis, vuelvo a insistir, ya lo dije hoy al principio, la importancia que tenía ese primer caso de triquinosis insisto, en ser. No estamos hablando, creo, porque no lo especifica la pregunta, pero creo que es en ser. Después dice, ¿qué pasa? Porque también usted me dijo recién, ¿qué pasa con las personas que han tenido esta enfermedad, han perdido el trabajo, han faltado, quién les paga? Bueno, si las personas están enfermas o han estado enfermas y están trabajando, nadie les va a dejar de pagar. Se supone que si una persona está enferma y no puede ir a trabajar, tiene un certificado debidamente firmado por un profesional de la salud, ningún jefe, ninguna patronal le va a decir, sea empresa, sea el Estado o sea una empresa privada, no importa lo que esté haciendo, obrero calificado, peón de albañil, lo que sea, no puede dejar de pagarle porque está enfermo. No está faltando porque se fue de vacaciones a una isla del Caribe. Está enfermo. Eso serían los casos de que están en relación de dependencia. Bueno, pero a ver, yo leo. Hay muchos que son pero yo leo lo que está escrito y respondo lo que está escrito. Ahora, en el caso de la gente que estaba con trabajos informales y no ha podido ir a trabajar, imagínense que es económicamente imposible para esta municipalidad, y creo que para cualquier municipalidad, hacerse cargo de los salarios de esos empleados informales por el tiempo que les lleva la enfermedad. La enfermedad lleva, doctora Volante, ¿cuántos días por lo menos entre que empieza con los primeros síntomas y la recuperación definitiva? 15 o 20 días. Bueno, vamos a ponerle un mes, porque de acuerdo a cómo lo haya encontrado, más de él, le puede llevar un mes, 45 días. Le soy sincera, es económicamente inviable que este municipio sea a cargo. Si necesitan algún tipo de ayuda, algún paliativo, y se acercan a la municipalidad, veremos la forma de que puedan ser debidamente atendidos. Pero un resarcimiento económico por el tiempo que dejaron de trabajar, para nosotros es casi, le diría, es imposible de afrontar en este momento.
Después dice, si todos los análisis dan negativo y no es triquinosis, ¿qué enfermedad es? ¿Por qué nos medicaron sin saber? Que justamente en un brote de triquinosis, como decía hoy el doctor, como era lo del pato. Usando el principio del pato. Exactamente. Si tiene síntomas, tiene alteración de enzimas, uno tiene que empezar a medicarlo, porque si esperamos al análisis confirmatorio, fíjense que los primeros análisis que se mandaron el 8, recién llegó la confirmación el 14, y muchos de esos no están confirmados. Estamos perdiendo el tiempo en que el antiparasitario es efectivo, porque después de pasados 15 días ya no es efectivo darle el antiparasitario. Entonces lo lógico es darle la medicación a todos los pacientes. Es más, en algunos protocolos hasta está indicado darlo a los pacientes así, a los contactos asintomáticos. O sea, si yo tengo 3 pacientes en una familia que tienen síntomas y hay otros 2 de esa familia que consumieron el mismo chacinado y no tienen síntomas, está indicado darle a los asintomáticos también. Es una medicación que no tiene grandes efectos adversos, en realidad el antiparasitario, y estamos previendo que ese paciente tenga otras consecuencias a posterior por no haberse dado en su momento. Doctora, perdón, Sí. ¿le puedo hacer sobre la repregunta a la doctora? Estamos hablando de tiempo, y acá justamente es donde enfocamos nosotros el análisis para todo ese tiempo que no se tuvo esa información, lo valioso que fue ese tiempo del 25 del 6 del foco de triquinosis al 8 del 8 que se da el brote. Mi pregunta es, el primer paciente que luego da positivo, ¿cuándo ingresó a hacer la consulta al nosocomio local? El primero de los confirmados, Sí. que llegaron el 14 de agosto, de los confirmados, no de los probables, me está preguntando. ¿De los confirmados o probables? De los probables, y yo estuve investigando en los pacientes de retrospectiva, digamos, cuáles habían sido las consultas. La primera consulta fue aproximadamente entre el 26 y 27 de julio. 26, 27 de julio. Y da caso positivo, Probable. probable, El 8 de agosto. el 8 de agosto probable, y el 14 se confirma. Es decir que hubo pacientes que desde el 26, 27 de julio no tuvieron la confirmación Sí. hasta el 14. No, pero la confirmación no es el momento que empiezan a tomar la medicación. La medicación la empiezan a tomar el 8 de agosto. En realidad, los días de pérdida de última son esos días, no hasta el 14. Son hasta el 8. Usted quizá coincida o no conmigo de que no sé cómo se detectó el caso médico en reunión de médicos, cómo... Sí, el 7 de agosto, digamos que nos juntamos con la doctora Castelli y el doctor Alessio porque nos estábamos dando cuenta que teníamos algunos pacientes internados y otros que habían estado internados que no nos cerraba del todo el cuadro, que no habían sido atendidos todos por el mismo médico, evidentemente, entonces es más difícil ver casos aislados. Pero bueno, cuando nos juntamos los tres y nos pusimos, que es lo que hacemos los médicos generalmente cuando tenemos alguna duda, nos pusimos a discutir esos casos, llegamos a un diagnóstico para nosotros sospechoso de triquinosis. Por eso se pidieron los análisis a los internados, que era la forma más fácil de que pasaran a casos probables, y por eso el viernes los pasamos a casos probables. Por eso yo explicaba que los que se demoran a hacer el casos son los primeros casos, después todos es mucho más fácil. ¿Usted coincide conmigo de que hubiese sido de vital importancia haber tenido aquella notificación por parte del municipio hacia usted el 25 del 6 del foco de triquinosis, le hubiese allanado el camino a los médicos, a los profesionales? Y quizás lo hubiéramos sospechado un poquito antes. No sé. Sí, evidentemente. Gracias. Igual, a ver, Arturo, a lo mejor me podrá ayudar. El primer foco en el que hace
hace hincapié el concejal Martínez, no tiene relación alguna con los pacientes que después se ven perjudicados por la enfermedad. No, el primer foco no. No, el primer foco no. El primer foco no tiene nada que ver. No, pero vamos, por ahí podemos juntar un poquito. El primer foco tuvo un diagnóstico de un cerdo positivo de 2 larvas por gramo en la muestra aconsejable, que es diafragma. El cerdo, el chorizo que se analizó tuvo una carga larvaria de 11,4 larvas por gramo de muestra analizada. Eso tentativamente da una carga larvaria en el cerdo en diafragma de alrededor de 120, 140 larvas. Me siguen porque es imposible que el primer foco haya sido el que produjo esta enfermedad. O sea, eso se llega a ese análisis. Pero yo, a los efectos de No, el perdón, posible, eso era la respuesta que dijo él, que no se sabe. No se sabe con un 100%, un 99% se cree. Respecto a lo del concejal, si hubiese ayudado todas las notificaciones y mucho más alerta y puesta en conocimiento a los médicos, a eso digo. Sí. Si hubiese ayudado, o si Me lo acaba de confirmar la doctora Volante. Sí, entonces no recuerdo la pregunta cuál era. No, esa ya está. ¿Puedo, a ver? Perdón. Una cosita que quiero aclarar para poner todo el tema de cómo nos manejamos como sociedad. Comunicados hubo. Respuesta hubo alguna. Respuesta hubo otras, sí, pero no pasa nada. Y la información se estaba dando. Como soy prácticamente el único que hago los análisis de diagnóstico, no tuve un incremento en que la gente fue a llegar. O sea que, si bien estaba en conocimiento, no hubo una gran respuesta a analizar los cerdos que frenaban. Totalmente distinto a cuando parece que le dieron realmente importancia con el corte. Pero es una cuestión de conciencia. ¿Me permite que...? Sí, yo quiero una aclaración simple técnica. Un poco, a veces no conocemos, y está bien, no es mal el concepto, no conocemos la dinámica de la enfermedad. Desde el foco al caso puede pasar hasta 45 o 60 días, porque pareciera que el 26 hubo y después nos cruzamos de brazos. Lo que pasa es que si por ahí vamos en el hipotético caso que hubieran sido los cerdos hermanos, de ese caso que no, aparentemente no lo conocen, el cerdo lo detecta, no importa, pero vamos a suponer lo faena para hacer salame, jamón y hablar, capaz que dentro de 8 meses empieza a tener problemas nuevamente ese mismo cerdo, no sé cuál fue el destino, pero de ser salame o chorizo seco, lo mato, depende del acelerante y las ganas que tengo de apurar de comer o de no comer, pasan 20 días, lo ingesto y pasan otros 20 días más. O sea, me pareciera que cuando detectaron el primer foco, no sé cuándo fue, ahora no hicimos nada, no. Evidentemente hay procesos biológicos, desde la construcción del cerdo hasta la ingesta, y después que se inquista y hace todo el proceso biológico en el cuerpo, pasa un tiempo bastante largo. No sé, esto quería contarlo porque pareciera que no se hizo nada y que por culpa de... Entonces, esos tiempos biológicos son naturales y a veces no hay que hacer nada. No hay una forma de darnos cuenta. Acuérdame que va a terminar con las preguntas de la gente, termina con esto y después está Antonio. Sí, son las preguntas. A ver. Después, entendí. ¿Qué pasa? A ver, acá. En algunos momentos estuvo con los damnificados con algunos enfermos. Yo los voy a llamar pacientes. Enfermos. Estuve con ellos.
cuando estaban en plena desarrollo de la enfermedad y posteriormente. ¿Qué pasos va a seguir cuando culmine la clausura del comerciante? Bueno, la clausura del comerciante no tiene término, así que no se puede decir hoy qué vamos a hacer, porque en realidad sí, sí, bueno, ahora es preventiva hasta los 3 meses, pero después de ahí no se sabe. Si me solidarizo con los enfermos, sí me solidarizo con los enfermos, ya lo dije hoy también en mi introducción, o sea, el hecho de acercarse a un paciente cuando está enfermo no significa ir, tocarle el timbre, respirar, tenerle la mano al lado de la cama. Uno puede tener otras acciones desde otros lugares, con otras personas, a través de otras personas, y no por eso deja de ser solidario. Muchas veces, esto lo veo desde una óptica muy subjetiva, que probablemente no sea la del enfermo de triquinosis. Pero mi subjetividad me dice, bueno, si yo estuviera enferma, lo que quiero cerca es un médico que me alivie los dolores. Porque capaz que nos acercamos cualquiera de nosotros, y no sé si al paciente lo va a hacer tan bien, probablemente piense ¿qué anda haciendo acá? Ahora que estoy enfermo viene. Entonces, muy subjetivamente esta respuesta, yo si me hubiera pasado, me hubiera necesitado en forma urgente, es que se me vaya el dolor, la molestia o lo que fue. Dice después, ¿qué solución va a tomar bromatología o SENASA con los chanchos del comerciante? Eso ya lo explicaron. Si me he dado cuenta de lo que pasa con la enfermedad, de lo grave que es, sí he recurrido, tampoco lo voy a negar, he recurrido a la información, a internet, a algún libro, porque tampoco es una enfermedad que se dé habitualmente. Puedo saber del dengue, de la gripe A, de otras cuestiones que por ahí hasta desde la escuela uno las puede llegar a manejar, pero bueno, de triquinosis había cosas muy... no reconozco, porque además no soy ni veterinario ni médico, entonces tuve que ir a las fuentes informativas para ahondar un poco más mis conocimientos, para saber de qué me estaban hablando cuando venían y me contaban algo nuevo, o cuando había alguna cosa para resolver. Bueno, ¿de qué me están hablando? Cuando me están hablando de esto, lo leo, me informo, pero siempre, más allá de que me puse sobre la espalda todo lo que estaba pasando, yo cuento con profesionales de especialistas en cada tema, y a ellos recurro en todo momento. ¿Por qué se tardó tanto en la clausura del negocio? También ya lo explicó Arturo. ¿Por qué la señora intendenta no llamó a una reunión a todos los damnificados, ya que la lista se encuentra en el hospital? Primera cosa, yo no le voy a pedir al hospital, ni a la directora del hospital, ni a quien esté a cargo del hospital en este momento, una lista de enfermos. Porque eso es información privada del hospital, y el hospital no tiene que dármela a mí, aunque yo se la pida. Puedo sí, me puede hacer una sugerencia y decir, mira, ¿por qué no te fijas? Y además, si estoy enfermo y estoy convaleciente, por ahí citarlo en una reunión, bueno, esperamos un tiempo, cuando estén bien, charlamos. Pero citarlo en una reunión, cuando están en plena enfermedad, porque estamos hablando, estas preguntas son de ahora, pero en realidad estamos hablando de 10 días o 20 días o un mes para atrás, 20 días para atrás. Entonces, citarlo en una reunión el día 19 de agosto era casi una falta de respeto. Sí, no sé qué... Que aparte eso se llama secreto médico. O sea, la municipalidad no tiene por qué tener la lista de los pacientes que están afectados. Después acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué los estudios médicos, ya que son personales en el hospital, no te los dan? Bueno, también ya lo contestamos, le contestaron a la concejal Martínez cuál era
También puedo... Sí. Perdón. Algunos, los que lo han ido a buscar, se les ha entregado el análisis. Lo que pasa es que los últimos análisis Azul nos lo pasó por teléfono, porque no tenían impresora y no tenían pendrive. Entonces no nos pasaron los informes escritos, los estamos esperando, todavía no nos han mandado. Acá hay una pregunta que, bueno, no me cae muy bien, pero igual la voy a... No, o sea, no es que no me caiga bien, me parece que no sé si tiene algo que ver o no. ¿Usted siente que es más importante inaugurar una pista de moto que estar con los damnificados? Uno tiene que estar en todo lugar que puede estar. Ya expliqué por qué, con quién estuve, con quién no estuve, y corre por mi cuenta y orden haber ido a un evento al que había sido invitada hace mucho tiempo atrás, antes de que apareciera el primer caso probable, sospechoso de enfermo de triquinosis. No se trata de más importante, menos importante, más peso en el martillo de la balanza que no. Eso corre también corre por cuenta y orden de quien hace la pregunta y el análisis. Cada uno tiene una visión completamente diferente de las cuestiones, de acuerdo a si está del lado, si estuvo enfermo por lo que pasó y seguramente se enteró por los medios, mira, esta está inaugurando la pista de moto y no me ha venido a ver. Y bueno, ¿qué va a hacer? A lo mejor es un error, y bueno, lo asumo. Pero no por eso he dejado de estar preocupada y ocupada. Una cosa es no ir, vuelvo a insistir, a tocar el timbre, a golpear las manos y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es no haberme hecho cargo de nada y haber dicho, bueno, sí, doctora Volante, hacete cargo del paciente que yo te ayudo. Son dos cosas diferentes. A ver, me parece que están todas respondidas. Y acá hay otra que dice que por qué se separó a un empleado de un puesto de trabajo de bromatología, y yo esa respuesta no la doy. Porque es una cuestión interna nuestra. En realidad fue operativa la decisión, fue una decisión que tomamos con el doctor Arnopide, con el señor secretario de gobierno y las personas que estaban en una reunión de un pequeño comité de crisis que habíamos hecho. Y bueno, fue una cuestión operativa y tampoco, a ver, no, está bien. Es eso, no sé si... Claudio Gatotti.